Yo pido que tu empresa se vaya de mi país y así será de igual a igual. Y así será. Buen día. Cuando han pasado 4 minutos desde las 11 de la mañana en este sábado 18 de agosto de 2018, comenzamos un nuevo programa. La emisión número 389 del programa del Defensor del Pueblo de Morón. Aquí estamos, en los estudios de FM en Tránsito en Castelar, municipio de Morón, provincia de Buenos Aires. Conectados con ustedes porque han sintonizado sus receptores en el 93.9 de la frecuencia modulada, o quizás están conectados a través de internet desde cualquier lugar del planeta, www.comunicacionsocial.org.ar o www.fmentransito.org.ar. Estamos muy reconocidos de que hayan establecido esta comunicación y esperamos acompañarlos hasta el mediodía, como habitualmente lo hacemos desde hace ya 10 temporadas, aquí desde FM en Tránsito, en el programa del Defensor del Pueblo de Morón. Y como siempre, estamos con el Defensor del Pueblo, Abraham Leonardo Gac, con Valeria Fernández, un servidor, Enrique Pochat, Camila Luciano, que hace posible esta comunicación también con su pericia desde los controles técnicos, con nuestros invitados especiales de hoy, Miriam, Pablo, dispuestos a establecer un diálogo que esperemos sea del agrado de todos ustedes, pero no podemos empezar sino como lo hacemos todas las emisiones, con la palabra del Defensor del Pueblo. Bueno, gracias Enrique, buen día a todos los presentes, buen día vecinos, vecinas. Cuando venía para la radio venía pensando qué buena noticia puedo presentar, yo que aparezco como el quejoso permanente que encuentra todo mal. Y les confieso que llegué a la conclusión que hay poco o nada para decir al respecto, y en cambio sí señalar lo que a mí me parece que es una contradicción. Le estamos pidiendo, la comunidad, la sociedad y los índices de todas las encuestas señalan la posición de la inmensa mayoría de la sociedad, de que haya un cambio que se corrijan determinadas cosas planteadas en el gobierno porque se consideran erróneas y que nos han llevado a esta situación. Sin embargo, yo creo que es un pedido en vano, porque donde vamos, contra qué tenemos que enfrentar, simplemente para un pensamiento determinado que no coincide con el que nosotros tenemos, o el que la población quisiera de alguna manera ver el fruto de ese pensamiento. El pensamiento actual corresponde claramente a una ideología que sostiene que los mercados son los grandes asignadores de los recursos y que el libre juego, falso desde luego que es el libre juego de los intereses iba a llevar a la compensación. Es decir, si aumentan demasiado los precios y baja el consumo, bajan los precios. No es así. No es así porque hay asimetrías notables de poder, inclusive entre quienes proveen los recursos. Pero además hay una cuestión que uno se pregunta, ¿pero es posible algún cambio? ¿O este es el camino imposible de recorrer en forma diferente? Yo soy un convencido de que el camino es otro. Y lo quiero compartir con ustedes, que estén de acuerdo o no estén de acuerdo con las objeciones que estimen. A mí no me cabe ninguna duda que el eje de la política económica actual y anterior, la que debe funcionar, es la que está supeditada a los ingresos de la comunidad, al mercado interno. Un mercado consumidor
que promueve el funcionamiento de fábricas. ¿Por qué? Porque la Argentina moderna, progresista, no puede sobrevivir en base a la producción agraria primaria. Si no se introduce valor agregado a toda la cadena de funcionamiento de los bienes, no va a haber trabajo para todos. Y este panorama que hoy vemos de constante desocupación de personas para que funcionen poco y nada determinadas empresas, me parece a mí que no es el camino que se debe seguir. Pero no lo van a cambiar, porque piensan que eso en definitiva es lo que corresponde, porque los manuales en la facultad nos han enseñado de qué manera que si uno aumenta el valor de la moneda, disminuye la demanda, si uno maneja de alguna manera la moneda propia a valores equitativos, produce la capacidad de exportación, y eso de repente vemos que esto no es así, que el déficit fiscal es enorme, no es el que más me preocupa a mí personalmente, pero el déficit de ingresos es notable, y es notable porque se ha querido hacer así, porque la disminución de impuestos a los sectores más poderosos ha sido de tal magnitud que ahora se tiene que compensar con restricciones en el gasto, cuando el gobierno tiene necesidad de gastar más que lo que gastaba, simplemente por el crecimiento vegetativo de la población. Nosotros cada año tenemos un 1% más de habitantes en nuestro país. Es decir, de bocas que tenemos que alimentar, educación que brindar. Y entonces sucede que quienes consideran, en definitiva, que esto es función de los mercados, ¿por qué se van a preocupar por la salud pública o por la educación pública? No se van a preocupar porque el modelo, la competencia, va a significar que van a aparecer escuelas, van a aparecer hospitales, servicios de salud, que serán obviamente para quienes lo puedan pagar. Y el resto quedará fuera. Este modelo prevé que una porción importante de nuestra población no tenga acceso a bienes, viva directamente en la miseria. Eso es lo que nosotros tenemos que mostrar, que existe otro camino. Yo utilizaría casi el título del gobierno, el nombre del gobierno actual del país. Hay que cambiar. Y ese cambio es de tal naturaleza que este gobierno no lo va a hacer. Así que, señores, preparémonos para soportar el tiempo que queda hasta las elecciones y después se verá. Si la comunidad decide continuar por ahí, considera que justamente lo que yo acabo de expresar no tiene razón de ser, que no hay por qué poner control de cambios, que hay que dejar que la gente se lleve los miles y miles y miles de millones de dólares. Esos que nos faltan a nosotros se los llevan al exterior y dan trabajo al exterior y no dan trabajo a en nuestro país. Yo mirando por televisión el desmantelamiento de una moderna fábrica de partes de calzado, que lo hemos visto en televisión todos, realmente a mí se me cae el alma. 700 personas despedidas. Y por lo que escuché de los propios obreros, no es que atribuyen a una patronal que tiene intereses determinados. Esa empresa dependía de contratos con una productora internacional que decidió simplemente modificar su criterio. Hay libertad de importación, bueno, yo voy a importar. ¿Para qué me tengo que preocupar de generar las complicaciones de una fábrica de 600 obreros, más otra en Lanús? No, mejor no lo hago. Y el que invirtió en ese, bueno, que se embrome. Este es el panorama que tenemos y por eso yo vuelvo a sostener
efectivamente necesitamos cambiar, cambiemos. Muy bien, enseguida regresamos con el Defensor del Pueblo. La Defensoría del Pueblo de Morón es un organismo público y autónomo. Tiene como misión defender, proteger y promocionar los derechos e intereses legítimos, individuales y colectivos de los habitantes de Morón. La Defensoría queda en Bartolomé Mitre 877. Atiende de lunes a viernes de 8:30 a 15 y podés llamar al 0800-666-0957 o enviar un email a defensoría.consultas@moron.gov.ar. También seguinos en Twitter, @defensoríamorón. En el oeste, en tránsito, 93.9. La salud pública, la educación pública y la igualdad de oportunidades son derechos de todos. Hacé valer tus derechos. Y regresamos al programa 389 del Defensor del Pueblo, ya como decía Enrique Pechati, nuestra 10ª temporada. Y como cada sábado tenemos invitados, invitadas que importan a la comunidad de Morón, que importan para la sociedad, que tienen cosas para contar. Por eso invitamos a la Federación de Cooperadoras de Morón, esta federación que agrupa a un integrante de cada cooperadora de las escuelas primarias de acá del distrito de Morón, y secundarias también, y institutos docentes. Por eso invitamos a Miriam Mancedo, a Pablo Fernández y a Mariana García, todos integrantes de esta federación. Pablo como su presidente, Miriam como la secretaria y Mariana en representación del Instituto de Formación Docente del número 45 de allí de Aedo. Así que muy buenos días a los tres, en principio. Buen día. Van a tener que compartir el micrófono, así que vamos a estar, pero todos tenemos mucho para hablar, así que, van a comenzar contándonos primero de qué se trata esta federación, digamos, cuál es el objetivo de esta federación que agrupa a todas las cooperadoras, ¿no? Bueno, la federación, les informo, este año cumple 60 años. Ustedes se imaginan que 60 años en historia argentina es haber pasado de todo. Gobiernos militares, gobiernos democráticos, distintas ideologías, y acá estamos. Los políticos pasaron y nosotros seguimos acá. Las cooperadoras cumplen 202 años, ahora en octubre. Es decir, una función evidentemente cumplimos. Las escuelas públicas siempre necesitaron de las cooperadoras y lo fundamental es la participación que tienen las cooperadoras dentro de la comunidad educativa. Estamos asistiendo lamentablemente en estos momentos como a un descreimiento, la gente no tiene muchas ganas de participar. En otros casos, donde quiere participar, no se le abren las puertas y estamos en una situación un tanto complicada. La federación en sí lo que hace es colaborar con todas las escuelas del distrito. Colabora no solo en la parte administrativa, ayudando a que todas las cooperadoras tengan sus papeles, toda su documentación en regla. Con respecto a esto, ahora se nos está presentando un tema muy complicado, que es todos los trámites que se solicitan en AFIP y ARBA. El papá que entra a una cooperadora, entra para colaborar, para ayudar a la escuela, para que sus hijos estén en un lugar lindo, seguro, donde transcurren la mayor parte de sus días. No está la mayoría preparado para encarar trámites que son muy complicados. Muy complicados hablo en el sentido del papá común, la mamá, el papá, que pone su tiempo. Entonces se nos complica esto de AFIP,
porque incluso se ha llegado a decir, bueno, que se contrate un contador. Obviamente las cooperadoras no cuentan con fondos para contratar un contador. Lo que queremos, y estamos trabajando como federación junto a otras federaciones y cooperadoras de la provincia, es una nueva ley que se adapte a la Ley Nacional de Cooperadoras que se sancionó en 2012 y a la que todas las provincias se tienen que ajustar. Acá en la provincia todavía seguimos con el antiguo decreto del año 72, que es el que rige el funcionamiento de las cooperadoras. Estamos trabajando en eso, participamos también como federación en la Mesa Nacional de Cooperadoras. O sea, tenemos un amplio espectro de trabajo. También nos llaman de otros distritos que están interesados en la formación de federaciones. Porque, ¿qué pasa? Las federaciones son las que participan en las reuniones de UEGD. La UEGD es la Unidad Educativa de Gestión Distrital, donde se tratan todos los temas educativos y lo que hace toda la educación dentro del distrito. Como federación participamos en esas reuniones. Bueno, eso es una parte de lo que... Un montón. Perdón. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Cómo no? Porque, ¿por qué razón una cooperadora, que es una organización de voluntarios, pero en definitiva es privada, tiene que ocuparse de la administración de la escuela? No entiendo. Es función del Estado. La escuela es del Estado y tiene que proveer los funcionarios necesarios para el contralor, de modo que el problema de la FIP es normal y común y lo tiene que resolver la escuela. Claro, no, lo que pasa es que las cooperadoras escolares, por ley, están exentas del pago de impuestos y todo eso, pero hay que hacer el trámite, no la escuela, sino la asociación cooperadora. Sí, son ámbitos distintos. Estamos hablando de otra cosa. Claro, la escuela tiene su régimen administrativo aparte y depende de la Dirección General de Cultura y Educación. Como dice Abraham, el Estado tendría que proveer las herramientas para que la cooperadora pueda finalizar esos trámites, hacerlos más sencillos. El Estado debería ser quien brinde eso, ¿no? Eso es lo que me parece ahí que estamos reclamando, ¿no? No, y además es una colaboración importante. La presencia de los padres en la escuela es absolutamente esencial, inclusive para el proceso educativo. Sí, aparte como la conformación de la cooperadora se da por elección es el ámbito democrático, digamos, es la primera instancia democrática ahí en la escuela, porque los socios de cooperadoras son elegidos para ser los representantes, ¿no? Entonces claro, es a través de votación, y bueno, y el tema de trámites de AFIP es porque como la cooperadora recauda dinero. Bueno, pero claro, entonces, esos son movimientos administrativos, sí, no de la escuela, sino de la propia cooperadora. De la propia cooperadora, claro. Son dos cosas diferentes, ¿no? Pero todos estos trámites, la verdad que se fueron haciendo cada vez más complejos. Sí, es complejo. Es complejo. Y bueno, y como decía Miriam, ¿no? A lo mejor un padre que se acerca a la escuela, a la cooperadora, y dice, yo me gustaría, no sé, poner un perchero, pintar un banco, y capaz que termina envuelto en un montón de trámites que hace que se ahuyente un poco la participación. Claro. Pero bueno, la idea que nosotros proponemos y tratamos de llevar a través también de la mesa provincial es que todos esos trámites se agilicen y que sean de otra forma y que no implique tanto tiempo para un cooperador. Sí, porque realmente para una persona que levanta la mano en una asamblea y quiere participar, después tener que enfrentarse a trámites bancarios, a ir a FIP, realmente sí, es complejo.
Por El eso, tiempo también. porque aparte esto es trabajo no remunerado para los cooperadores que ponen su tiempo, su cuerpo, ¿no? En esta tarea que es estoica, porque realmente a veces la satisfacción llega mucho más adelante. De Bueno, cuando uno pero empezó. por ejemplo yo veo, por lo que uno lee en los medios, no tengo otro ingreso de conocimiento que el que uno puede sacar de leer los medios, de escuchar la radio, la televisión. El estado de las escuelas es de tal grado de deterioro que eso obliga a los padres a trabajar denodadamente para que el Estado se haga cargo y cumpla. No teníamos que haber llegado de ningún modo a este estado en que ya se tenga que suspender las clases, que haya tantas escuelas sin clases. Y claro, porque hay escuelas Yo me que imagino qué significa para un matrimonio que tiene hijos en la escuela, que trabajan los dos y que a la mañana encuentran los chicos en la cama y van a seguir en la cama porque no tienen clase. Claro, Es una cosa que no puede ser, es inadmisible, porque estamos creando un estado de ánimo cultural en esos chicos en que las obligaciones se diluyen, es lo mismo hacer que no hacer. Dar clase que no dar clase, aprender o no aprender, enseñar o no enseñar. El tema es, esto lamentablemente, lo que sucedió en Moreno, que todos conocemos, para el que no sabe, explotó una garrafa en una escuela y fallecieron una docente y una para aquel que por ahí no. Y un auxiliar. El estado de las escuelas no es de los últimos 2 años, viene de arrastre, porque siempre se apuntó a hacer cosas para salvar el momento. Ahora se ha llegado a un punto donde no hay vuelta atrás. El Estado se tiene que hacer cargo. Absolutamente. ¿Con qué nos encontramos nosotros en federación y como cooperadores? Es en la falta de respuesta por parte del municipio y por parte del Consejo Escolar. Las escuelas dependen de la provincia. De ¿no? provincia. Las escuelas dependen de provincia. Pero hablamos siempre de escuelas provinciales. Pero hubo, Hay hay escuelas también municipales. Sí, desde luego. sí. Pero este año hubo un cambio. Nosotros participamos en una reunión en La Plata donde nos explicaron que el dinero que iba a Infraestructura. sí, que iba a dar, digamos, la provincia para las escuelas, cambiaron la forma de darlo. Antes lo mandaban a través del Consejo Escolar y ahora se lo entregan el dinero al municipio en una partida muy importante con respecto 6 millones. 6 o 7, sí. 6 millones. A diferencia de lo que No es tan importante, ¿Eh? No es tan importante para 800 escuelas. No, porque hay más de 120 escuelas en Morón que tienen... Sí, en realidad se necesita mucho más. Igual siguen siendo todo situaciones parches, ¿no? Por eso la diferencia es que antes ese dinero lo recibía el Consejo Escolar y lo gestionaba el Consejo Escolar, que es provincial, y ahora los recursos fueron directamente al municipio para que ellos decidan, ¿no? Las escuelas, ¿sí entendí bien? Según un informe al que tuvimos acceso, este año, de enero a julio, al Consejo Escolar entraron 6.575.000 pesos. Mientras De que Morón. al Consejo Escolar de Morón. Al Consejo. Al municipio entró mucho más. Y acá estamos en el gran tema. El municipio no brinda información. ¿Cuánta plata recibe? ¿En qué lo gasta? ¿Cuánto va para cada escuela? No se sabe, cuando se hace el relevamiento, quiénes hacen el relevamiento y determinan qué obra se va a hacer en cada escuela. Consideramos que eso es algo que se tendría que consensuar con todos los actores de la comunidad educativa. Bueno, información no hay absolutamente de nada. Claro, las licitaciones. Las licitaciones nadie sabe cómo se hicieron,
por cuánto dinero se licitó, qué empresas participaron. O sea, es como que todo ese tema... ¿Cómo se eligió al proveedor, Claro. que en definitiva quedó? Exacto. Se llevaron a cabo las licitaciones, supuestamente las licitaciones a 11 empresas que no se conocen. El recorrido de las escuelas se hicieron durante el receso de verano. Entonces no se sabe quiénes fueron los arquitectos que participaron en estas recorridas, y tampoco se sabe qué empresas son las que participan en las licitaciones, porque no están llegando los informes al Consejo Escolar. Entonces, de manera tal que nadie sabe qué empresa va a participar en cada licitación y qué es lo que tienen que hacer. Hay escuelas como, por ejemplo, particularmente la Escuela 9, que en un informe de infraestructura sale que la escuela tiene que tener más aulas, cuando en realidad es una escuela que viene desde 2014, que se está haciendo el nuevo edificio ahí en todo lo que era el predio del Gorki Bean y demás, y que en realidad la escuela le faltan cosas para inaugurarse, entre ellas que vuelvan a hacer bien la conexión de gas. Entonces aparecen en un pliego supuestamente que hace una ampliación de aulas de cosas que no son. Después tenemos la escuela 17, que aparecen con refacción de baños, cuando eso nos consta que lo ha hecho gran parte la cooperadora. Sí. Entonces nos encontramos con una situación que no está, no refleja la realidad para nada. No se compadece con la realidad. Para nada. Claro. Y a todo eso hay que sumarle todos los problemas de infraestructura que varias escuelas tienen, que obviamente se hacen cargo de las cooperadoras. Porque otro problema que nos encontramos, particularmente, yo formo parte del Instituto de Formación Docente 45, y por ser un instituto de 2.500 personas, tenemos un dinero importante en la cooperadora. Y este año, por primera vez, al presentar, como todos los años, la PIA, que es un formulario que se presenta, donde hay que informar qué dinero hay en el banco y demás, acceso que tienen igual es de Banco Provincia, así que la provincia de Buenos Aires le llega todos los resúmenes de todas las cooperadoras. Pero nos encontramos que al tener una cierta cantidad de dinero, tuvimos que presentar una nota, aparte del asesor legal, que sería el director de la escuela, diciendo por qué teníamos tanto dinero y qué pensábamos hacer con esa plata. Porque ya hay un antecedente en otras escuelas en donde sucedió que dijeron, bueno, una parte de este dinero que tiene la cooperadora, utilícenlo para hacer para los materiales de, por ejemplo, arreglar un techo, y lo otro, la mano de obra la pone el municipio o la provincia. Que ahí también entra en juego cuál es la autonomía que tiene o no la cooperadora, porque nosotros, por ejemplo, abastecemos al 45 de todo lo que es limpieza y librería. Ustedes entran al 45, van a ver que en el segundo piso hay un armario entero que hay lavandina, desodorante, cloro, lo que se les ocurra, todo eso lo paga la cooperadora. Entonces, hay cuestiones que el Estado está ausente, pero además de esto, que hace muchos años que sucede estas cosas, pero además de esto ahora están pidiendo incluso mucho más y están coartando la libertad de la cooperadora de decidir un montón de cosas. Totalmente, ¿no? Y un poco retomando esto que decía, la importancia de las cooperadoras en las escuelas, que siempre están carentes, pero además, en los últimos tiempos, es verdad que ha habido menos inspecciones en las escuelas, es por lo menos lo que uno levanta de los medios de comunicación y de la comunidad. Porque quienes están en las escuelas son esas comunidades que, debo decir que como yo, madre de una niña que va a una escuela pública en Morón y que está cerrada hace 2 semanas, la importancia que ha tenido la cooperadora para sostener cosas tan importantes como, por ejemplo, el gas, los vidrios, poner palos para que no se caiga un techo. ¿Qué es lo que está pasando también y qué podemos resolver desde la comunidad para que para que las escuelas abran y tengan el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad, ¿no? Y además la calidad de la infraestructura. ¿Dónde está escrito que porque es pública tiene que estar en las condiciones en que están muchísimas escuelas? Para fomentar la educación privada. Porque usted envía a su hijo a una escuela, a una institución privada, va a encontrar un banco bien instalado, va a tener calefacción o aire acondicionado, va a tener todas las comodidades. Lo que no va a tener usted es el dinero para pagar ese servicio. Y se va creando una división que hace que el presidente alguna vez dijo de que
veía con horror como si a los que caían en la educación pública, como si fuera la educación para los pobres y la educación para la gente común que puede ir a una escuela privada. Es algo que también, porque además hay otra cuestión de la que ustedes no han hablado y que es importante. ¿Quién construye escuelas? ¿Cómo atendemos el crecimiento de chicos que año a año van requiriendo la escuela? Porque los chicos crecen. El que tiene 1 año, al otro año tiene 2, 3, y a los 3 ya debería, desde luego que antes, debería estar en la escuela. Bueno, nosotros y tenemos no la hay, dicha de que el 45 tiene la dicha de que por suerte se le construyó el nuevo edificio con la última gestión. Pero es una excepción. Sí. La construcción es una excepción. No ha habido construcción de escuelas. Después la escuela 9, como la que yo decía, el tema de las aulas, está parada desde el 2015. Entonces, sí, ha habido toda una cuestión de que tenemos un jardín municipal que también se ha construido. Pero sí la demanda vegetativa implica poder generar muchas más escuelas que no se están dando. Demanda vegetativa y el otro hecho tan importante que se da a lo mejor la escuela primaria, que es lograr que chicos que no van a la escuela vayan a la escuela. No, y además el contexto contexto social. Permanezcan, fundamentalmente. Que se queden, pero que además que vengan nuevos. Y además el contexto social hace que los chicos muchas veces con el contexto que nosotros estamos teniendo socialmente, por ejemplo, usted hablaba de estas 700 familias. Quizás de esas 700, del 60% iban a escuela privada. Y hoy en día no se puede seguir sosteniendo esa cuota. Entonces también el contexto social hace que muchos chicos se vuelquen a la escuela pública. Y eso también genera una necesidad mucho más amplia. Adicional. Y que las cooperadoras en algún sentido quizás tengan que hacerse cargo de lo que es también el servicio alimentario y demás, porque todo sigue en el mismo punto y capaz que cada vez tenés más chicos que necesitan de un servicio. Además, escuelas que daban de comer o que dan de comer, cuando están cerradas por el gas, dejan de prestar el servicio de prestación de alimentos. Son chicos que no comen al no comer en la escuela. Hay muchos chicos así. O que se corta el servicio de gas y comen un sanguchito como me ha llegado a mí las fotos de comer un sanguchito mínimo que no llega ni a ser una barra de el tamaño de una barra de cereal con una feta de queso. Eso también está sucediendo en las escuelas de Morón. Desde luego. Y aparte, cerradas por riesgo eléctrico muchas veces, riesgo de gas, así que tremendo. Vamos a seguir charlando después de una pausa y vamos a seguir charlando con la Federación de Cooperadoras de Morón sobre toda la situación de las escuelas del distrito y también sobre lo que significa ser cooperador. Y regresamos ya al programa del Defensor del Pueblo, como estábamos charlando acá con Pablo Fernández, con Miriam Mancebo y con Mariana García, todos representantes de la Federación de Cooperadoras de Morón. Nos contaban un poco cómo es esta situación del estado de las escuelas del distrito, que sabemos que hay por lo menos oficialmente, dijeron 6, ¿no? 6 escuelas cerradas hoy, o sea, hasta ayer. Pero por los medios de comunicación y las redes sociales vimos más, pero todavía no hay información fehaciente y que están en vías de solución algunas y otras todavía sin respuesta. Pero justo ayer vimos, por lo menos yo vi en Facebook, en diferentes lugares, que hubo una situación grave para mí respecto de la Federación de Cooperadoras de Morón dentro del Consejo Escolar. ¿Qué es lo que pasó? Sí, nos enteramos que en la sesión del Consejo Escolar, la presidenta planteó declarar persona no grata a un integrante de la Comisión Directiva de Federación. Nos referimos al señor Roque Bettinelli, a quien obviamente damos todo nuestro apoyo, porque el señor Bettinelli fue elegido en asamblea y votado por los socios. Cada uno es libre en sus redes sociales de publicar lo que quiera. Queremos saber si estamos ante una casa de brujas, a ver qué publica cada uno de nosotros en las redes sociales. Si alguien se sintió molesto porque fue mencionado, lo mejor sería que llamar, hablar y plantear cuál es su problema.
nos enteramos que se declaró persona no grata a este señor, que reitero, toda la comisión y la federación le da su total apoyo, y a su vez decidieron que sacar a la federación del consejo escolar. La sede natural de las federaciones son los consejos escolares, así como de las cooperadoras, la sede natural son las escuelas. Si estamos ahí y estamos, como dije al inicio... Por derecho propio. Exactamente. No estamos de favor ni de prestado, estamos porque nos corresponde el espacio que obviamente vamos a defender. Estamos esperando que se nos notifique fehacientemente y a partir de ahí iniciaremos, lo que tengamos que hacer. Pero desde ya repudiamos que a una persona se la declare persona no grata por el hecho de haber publicado algo que a alguien del consejo no le gustó. Los que decidieron que no funcionemos en el consejo obviamente fueron los 5 consejeros que responden a Cambiemos. Otros 4 consejeros votaron a favor nuestro y la representante del Frente Renovador se abstuvo. Esa es la información que tenemos y estamos esperando, que nos comuniquen. A partir de ahí veremos las acciones que seguiremos. Yo quiero retomar, para que eso se entienda bien, la función de la federación es el apoyo administrativo. De la federación es acompañar a las cooperadoras. Cooperadoras que se mueven de manera no remunerada, solamente Exacto. por el espíritu colaborativo y cooperador de padres, madres y familiares que quieren una mejor escuela para sus hijos, nietos y lo que fuera, ¿no? Como para que quede claro que no hay ningún interés de otro tipo. La conformación de la federación es apolítica partidaria, no representamos a ningún partido, o cada uno puede tener sus ideas, pero nunca están expresadas a través de la federación. La verdad que nos sorprende esta actitud. Nosotros veníamos notando algunas intenciones al respecto de corrernos del consejo, y ahora en esta sesión se dio esta situación que nosotros entendemos que es nuestro lugar y que lo vamos a pelear y a defender, ¿no? Y ustedes no tienen voto dentro dentro del consejo. No. Nosotros somos una organización autónoma. Somos entendido. Las escuelas participan en la Federación de Cooperadoras. No son los cooperadores, son las escuelas. Claro. Siendo socias y después son elegidas las escuelas. Obviamente, en el caso de Roque, él representa a la escuela secundaria 35 de Palomar. La verdad que nos sorprende. Roque también toma el cargo el 11 de agosto, o sea, hace una semana y media en la federación. No tuvo ninguna actuación por parte de la federación. La verdad que no lo entendemos, y aparte... más allá de esto, cualquier acción que él haya hecho a través de las redes sociales tampoco es personal, no tiene nada que ver ni con nosotros, y menos declararlo persona no grata. Estamos totalmente en desacuerdo con eso. Bueno, en principio entonces a seguir luchando por ese espacio natural que tienen que tener, y sobre todo también seguir luchando y seguir sosteniendo este lugar de la federación, de las cooperadoras, para mejorar, ¿no?, la vida académica de esos pibes y pibas que van a la escuela pública y que merecen tenerla en pie, ¿no? Claro, y la federación también es como que nuclea. Vos fíjate que a lo mejor también por eso realizan esta situación, porque ejercemos como un control ciudadano de las acciones que se están haciendo, ¿no? Entonces, en la última reunión que tuvimos, cuando el municipio pasa el informe de las escuelas que estaban actuando, los cooperadores decían varios casos, ¿no? Dijeron,
pero ¿cómo van a hacer esto si esto lo hizo la cooperadora, lo pagó la cooperadora? Y figura como que lo va a hacer el municipio. Y bueno, y no se sabe. Y entonces, ¿cómo es esto? Claro. ¿Qué está pasando con esos fondos? Si ya lo pagó la cooperadora, ¿por qué figura ahí? Por lo menos hay que aclararlo. Sí, para eso, bueno, la democracia es participativa y se necesitan estos ojos ciudadanos y de ciudadanas que miren y que apuesten por la transparencia y porque todo se haga de manera prolija y con información para todos y todas las ciudadanas, ¿no? Además hay que tener en cuenta que, particularmente con lo que sucedió con el compañero, estamos hablando de una libertad de expresión, ¿no? Porque entonces ya nos entramos en un juego en donde los que participamos en algún tipo de organización social somos perseguidos desde otro lugar. Yo creo que también ahí hay como una persecución, porque cómo se llega a ver que una persona en sus redes sociales escribe algo, que doy fe y doy todo mi apoyo al compañero, como decía acá Pablo, que está hablando de los funcionarios públicos que en realidad tienen que defendernos, en algún sentido nos representan a nosotros. Entonces, si tenemos un lugar en donde está totalmente no hay una autoridad, no están las personas que tendrán que estar trabajando, tenemos todo el derecho de decirlo, siempre respetando las formas, como lo hizo el compañero, porque además no hay ningún exabrupto en esa publicación, pero además nos llama a la alerta de, ojo, porque cuidado de lo que estamos diciendo, porque a partir de ahí podemos tener repercusiones como sucedió acá. Personales. Claro, tremendo, personales tremendo. Y no personales también, como es con la federación. Bueno, nos quedamos sin tiempo, pero queremos... Sí, perdón, Miriam. Solamente un comentario me parece que correspondería con respecto al SAE, el servicio alimentario. Que es otra de las cosas que se guarda en el secreto más absoluto, a donde no tiene acceso nadie ahora a la información. Es gestionado por el municipio, ¿no? Es gestionado por el municipio. Morón está dentro de un plan piloto, que el año pasado eran 12 escuelas, este año se agregaron más, en total son 20. Y lo que nosotros notamos es que si bien los menúes son elaborados por nutricionistas, a veces no se tiene la mirada social del entorno, porque en una escuela, en una zona de Morón, en un jardín de una zona muy, pero muy carenciada, que digan que no pueden repetir comida, o sea, el mismo día darle doble ración porque hay obesidad, es no tener en cuenta que en el entorno hay obesidad porque los chicos se la pasan comiendo fideos. Entonces, me parece que no es solamente que el chico coma los 20 gramos de proteína, porque es así, 20 gramos de proteínas, 20 gramos de carbohidratos, sino tener en cuenta el entorno donde está esa criatura. Si tiene oportunidad de comer, fundamentalmente cuando se sabe que es la única comida que va a tener, darle todo lo que pueda. No es lo mismo, considero yo, caso de obesidad infantil en las zonas carenciadas que, por ejemplo, no sé, en Castelar Norte. Las razones de la obesidad van a ser distintas, creo. Y otra cosa, con respecto a las salas maternales, las salas maternales no tienen cupo. Esto quiere decir que no se... Claro, que no reciben ningún tipo de alimento. Claro. Entonces lo que se pide es que a las salas maternales también entren dentro de los cupos. Y fundamentalmente... los cupos alimentarios, ¿no? Si no entiendo. Porque cupos alimentarios. Que un jardín que tiene sala de 2 y tiene sala de 3 recibe el cupo para sala de 3. Y entonces, ¿qué hacen? Tienen que dividirlo para poder darle a los chicos, bajando la calidad de que se lo da a todo el jardín, ¿no? Porque no está contemplado que la sala de 2 tenga SAE, tenga servicio alimentario. Y ¿pero eso en los jardines municipales? No, en los jardines provinciales. Hablamos de escuelas públicas. Porque hay varios jardines que tienen sala de 2. Ajá. Y las abrieron.
y no contemplaron el tema del alimento. Del alimento. Y son salas superpobladas. Entonces, y otra cosa, el acuerdo que se hizo con el municipio es el que se tiene que hacer cargo absolutamente de todo lo referido al comedor, desde la comida, obviamente, hasta todo lo que sea cocinas, heladeras, todo. Nos encontramos con que, por ejemplo, a pesar de los millones que se reciben para el SAE, no brindan los elementos de limpieza que les corresponde y tienen la obligación de entregar en cada escuela. Y son los padres los que tienen que aportar los elementos de limpieza para las cocinas. Impresionante, muy claro todo. Nos quedamos sin tiempo. Vamos a retomar este tema después en unos meses a ver cómo sigue la cosa. ¿Les parece? Nos comprometemos a volver a invitarlos e invitarlas para ver cómo avanza o no esta situación, sobre todo la gravedad que tiene hoy en las escuelas del distrito que no tienen clases, ¿no? Muchas gracias por haber venido los tres. Gracias a ustedes. Y vamos entonces a una brevísima pausa y regresamos al programa del Defensor del Pueblo. La Defensoría del Pueblo de Morón es un organismo público y autónomo. Tiene como misión defender, proteger y promocionar los derechos e intereses legítimos, individuales y colectivos de los habitantes de Morón. La Defensoría queda en Bartolomé Mitre 877. Atiende de lunes a viernes de 8:30 a 15 y podés llamar al 0800 666 0957 o enviar un email a defensoría.consultas@moron.gov.ar. También seguinos en Twitter @defensoríamorón. Y regresamos ya pasándonos de tiempo, por supuesto, como no podía ser de otra manera, así que gracias que hoy nos dejan extendernos un poquito más y como siempre en este tramo de programa vamos a escuchar la columna de Enrique Pochat hoy intitulada El héroe colectivo. San Luis era, a mediados del siglo pasado, una ciudad de provincia bastante pequeña. Su calle principal llevaba el nombre de Pringles, en homenaje al coronel Juan Bautista Pringles, que había participado en la Guerra de la Independencia, particularmente en las campañas de la Sierra y los puertos intermedios que formaron parte de los esfuerzos militares por la independencia del Perú. Pringles peleó también en Ayacucho, en Junín, bajo el mando de Bolívar y el mariscal Sucre, y en el ejército argentino que venció en Ituzaingó a las tropas del Imperio del Brasil. En San Luis, su ciudad natal, era considerado el prócer más representativo. Junto al desarrollo económico de la provincia, desde los últimos años del siglo pasado, se desarrolló una perspectiva histórica diferente. La figura de Pringles como prócer personal no se menoscabó, pero se fortaleció la conciencia de que el héroe máximo de la independencia ha sido el pueblo en su conjunto. En 1991 se inauguró en la localidad de Juana Coslay, vecina a la ciudad capital de San Luis, un monumento, una obra espectacular de arquitectura rematada por una gran escultura dedicada al pueblo de San Luis que participó en la gesta de la independencia. Obra espectacular que lleva ese nombre se levanta para recordar y homenajear al pueblo que se sacrificó sobre el hambre y la miseria para darle todo a la patria. El hermoso grupo escultórico que lo corona es un homenaje permanente a la generosidad del pueblo de San Luis y a sus mártires, quienes respondieron a la orden del general José de San Martín de poner todas sus fuerzas y pertenencias al servicio de la libertad de la patria. La figura más representativa es la imagen que se eleva con los brazos firmes transmitiendo coraje. Con rasgos indígenas se propone representar el espíritu del pueblo puntano. El resto del grupo está integrado por diversos personajes que fueron protagonistas de la gesta. El joven, la mujer, el chasqui, el miliciano rural, los campesinos, el artesano, el religioso y el mismo gobernador Dupuy, quien tomó la responsabilidad de movilizar a toda la ciudadanía ante el llamado de San Martín
y en el monumento es representado llevando en su puño un pergamino que contiene una lista de los aportes del pueblo puntano solicitados por el gobernador de Cuyo. En diversas partes del monumento están grabados en piedra los nombres de los pueblos y los parajes, señalando en cada caso los aportes concretos de hombres que brindó cada lugar para formar parte del ejército de los Andes. El esfuerzo de todo Cuyo, San Luis, San Juan, Mendoza, a las órdenes de San Martín, de quien ayer, 17 de agosto, se han cumplido 168 años desde su fallecimiento, alcanzó niveles admirables. Sarmiento, en su libro Vida de San Martín, nos dice: San Martín en sus últimos años nos ha referido con enternecimiento muchos casos extraordinarios de abnegación espontánea de los vecinos de Mendoza. Los carreteros no admitían pago de viajes desde Buenos Aires, realizando uno en 19 días con armamento. Los labradores sembraban parte de sus campos para el ejército o partían sus cosechas con el general. De Chasques a Buenos Aires, a los puestos avanzados en la cordillera o a Tucumán, servían personas animosas que realizaban prodigios de celeridad en esos viajes. Las damas vivían cosiendo ropas o haciendo hilos para el ejército, y durante los 3 años de su creación, Mendoza, San Juan y San Luis fueron verdaderos arsenales de guerra, ocupada toda la población en el servicio del ejército. La maestranza de Mendoza, bajo la dirección de Beltrán, fabricaba fusiles, fundía balas, confeccionaba cohetes, furnituras, morriones y cuanto necesita un ejército. El nombre de Beltrán, que menciona Sarmiento, se refiere a Luis Beltrán, un fraile franciscano convertido en militar de brillante actuación como fabricante y organizador de la artillería del ejército de los Andes. Se hallaba en la capital chilena, en manos todavía de los españoles, cuando estalló la revolución independentista en 1810, a la que apoyó enérgicamente. Fue capellán del director supremo del Estado, José Miguel Carrera, y trabajó en la maestranza del ejército con el grado militar de teniente. Aplicó sus estudios de química, matemática y mecánica para esa tarea. Después de la derrota de Rancagua, regresó a Mendoza, donde el general José de San Martín lo hizo jefe del parque de artillería del ejército de los Andes. A sus órdenes llegaron a trabajar hasta 700 hombres. Diseñó equipos especiales para transportar cañones a lomo de mula, aparejos de su invención para subir las laderas más escarpadas y puentes colgantes transportables para hombres y mulas. Continuó el equipamiento del ejército de los Andes para la campaña del Perú en sus talleres de Valparaíso. En 1821 instaló una nueva maestranza en Lima y proveyó de armas a varias expediciones marítimas y terrestres. Permaneció en su puesto hasta 1824, cuando fue reemplazado por los oficiales de Simón Bolívar. A las órdenes de Antonio José de Sucre, participó de la victoria definitiva de la causa americana, la batalla de Ayacucho. A pesar de todos sus esfuerzos, Cuyo no se basta para gestar un ejército de miles de hombres con el aprovisionamiento necesario para cruzar los Andes y librar las batallas en Chile. Necesitó ayuda de otros. Tucumán le mandó monturas, Córdoba pólvora, espadas, sables, lanzas, San Juan y La Rioja plomo, pero también desde Buenos Aires llegaron fusiles, carabinas y dinero. El 2 de abril de 1815 San Martín lanzó un bando por el cual todo americano, desde los 14 años de edad hasta los 45, debía alistarse en los cuerpos cívicos de caballo, de caballería e infantería, en el término perentorio de 1 mes, exceptuándose únicamente los magistrados, empleados civiles, los comisionados y los hijos únicos de viuda. También decidió la manumisión de todos los esclavos de Cuyo de 16 a 30 años para reclutarlos en el ejército. Le escribió a Guido: el mejor soldado de infantería que tenemos es el negro y el mulato. Y después, las mujeres. 3 calles del municipio de Morón recuerdan a mujeres que cooperaron en la preparación de la campaña de los Andes y entre sus tareas tuvieron a su cargo la confección de la bandera del ejército de los Andes. Dolores Prats dirigió a este grupo. Era una mujer chilena que emigró a Mendoza luego de que su esposo muriera en Valparaíso durante la contrarrevolución realista de 1814.
Laureana Ferrari y Remedios Escalada, la esposa del general San Martín, tuvieron parte activa en esta empresa patriota y calles con su nombre le rinden homenaje. El mendocino Hilario Cuadros compuso una canción con ritmo de cueca en homenaje a integrantes de este colectivo heroico, los 60 Granaderos. La escuchamos interpretada por Antonio Tormo y su conjunto de guitarras. Ante el Cristo Redentor, se arrodillaba un arriero y rogaba por las almas de los bravos granaderos. Eran 60 paisanos, los 60 granaderos, eran valientes cuñados, de corazones de acero. Quiero elevar mi canto como un lamento de corazón. Cuando llegó el mediodía, termina este servicio del Defensor del Pueblo, que es su programa de radio. Pero la actividad del Defensor del Pueblo y su equipo de colaboradores continúa durante toda la semana. De lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde, en la sede de la Defensoría del Pueblo Mitre 877 de la ciudad de Morón, estamos dispuestos a recibir y atender de la mejor manera posible tu pedido de orientación, tu consulta, tu denuncia, tu reclamo, que también se pueden hacer llegar por teléfono a la línea gratuita del Defensor del Pueblo, 0800-666-0957, o por correo electrónico defensor@defensoriamoron.gobelarga.ar. La Defensoría del Pueblo de Morón cuenta también con una página web, www.defensoriamoron.gobelarga.ar. Allí encontramos también un espacio para dejar el reclamo. La página de la Defensoría del Pueblo de Morón tiene varias pestañas, entre ellas información, por supuesto, importante, estos programas de radio, y una especialmente que dice reclamos, donde pueden hacer su consulta y será a la brevedad respuesta por el equipo de trabajo. Y nosotros estaremos nuevamente el próximo sábado, cuando lleguen las 11 de la mañana, para acompañarlos hasta el mediodía. Y ahora nos despedimos deseándoles una feliz semana de trabajo, de encuentro con la familia, con los amigos, de actividad con mucho fruto en defensa de la paz y la justicia. Hasta el sábado. Hacé valer tus derechos. Con el Defensor del Pueblo, Abraham Leonardo Gac y su equipo de colaboradores.